definitivamente dejó huella en el mundo del entretenimiento y en el mundo del cine y la televisión. Su historia la conocerás a continuación, que fue de Tony Carvajal. Acompáñame. Hoy vamos a recordar a un primer actor mexicano de cine, teatro y televisión. También fue torero, bailarín, ingeniero de sonido, campeón, ecuestre, futbolista, compositor, letrista, políglota, hablaba francés, inglés y latín, además de su lengua materna el español, y casi sacerdote. ¿Sorprendidos? Vayamos a descubrir qué fue de Tony Carvajal. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Tony Carvajal protagonizó muchas telenovelas en donde fue galán de las actrices más famosas, además de su paso por el cine nacional y su trabajo en incontables obras de teatro. Se inició en el mundo del espectáculo en 1938 como locutor en la estación de radio XEW, cuando tenía solo 17 años. Había nacido en la Ciudad de México en agosto de 1921. Hijo del reconocido médico José Manuel Carvajal Chavarri y de la cantante y actriz Carmen Flores Alatorre, fue bautizado con el nombre de José Antonio Carvajal Flores. Toda su familia amaba el arte gracias a la madre. Tuvo 3 hermanas y un hermano. Las 3 mujeres se dedicaron a la música y su hermano a la ingeniería. En su juventud fue torero, bailarín, campeón ecuestre y futbolista, y hasta estuvo por un tiempo en el seminario con la idea de ser sacerdote, pero se dio cuenta a tiempo de que no era lo suyo y se decidió por la actuación. Nada sorprendente al venir de una madre actriz, y su padre tampoco se oponía a que sus hijos fueran lo que desearan ser, así que fomentaron en sus hijos el amor al arte y al estudio. El joven Tony hablaba con soltura inglés, francés y latín. Fue locutor e ingeniero de sonido durante poco más de una década de la XEW, hasta que en 1949 Jorge Negrete, quien para ese entonces era el secretario de la Asociación Nacional de Actores, lo ascendió a delegado de la radio en México. A partir de los años 50, Tony buscó su oportunidad en el cine, trabajando en cintas de Hollywood como El Tesoro de Pancho Villa, Comanche y El Último Rebelde, con papeles de poca relevancia. Su primer papel importante en el cine mexicano fue en la película Locura Musical, en 1958, al lado de figuras como Luis Aguilar, Pitola y el cantante Pedro Vargas. Música y dinero, al lado de Rebeca Iturbide y Eduardo Noriega. Matrimonios juveniles, ya en los años 60, junto a Kitty de Hoyos y Luz María Aguilar. Los secretos del sexo débil, en 1962, al lado de Mona Bell y Rodolfo Landa. Los hijos que yo soñé, en 1965, junto a Libertad Lamarque, Enrique Guzmán y Patricia Conde. Y El Señor Doctor, en 1965, que era protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. En realidad, su participación en el cine nacional fue escasa y con papeles de poca importancia debido a la competencia que había de actores jóvenes y galanes para conseguir papeles. Realmente fue en la televisión donde encontró sus trabajos más destacados. Fue uno de los pioneros de la televisión, protagonizando una de las primeras telenovelas hechas en México, La Casa del Odio, que se transmitió en 1960 por el Canal 4 de Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa, una producción de Ernesto Alonso que Tony protagonizó junto a Carmen Montejo y Rafael Banquels. Ese sería el principio de más de 30 telenovelas, todas en Televisa, en las que hizo de galán joven hasta hombre maduro conforme fueron pasando los años. Telenovelas como Murallas Blancas, nuevamente con Ernesto Alonso y con María Teresa Montoya como su pareja protagónica femenina, en la que la historia se centraba en un hospital. Otros títulos son Lo Imperdonable, La Hiena, Barata de Primavera. Acompáñame, Milagro y Magia, Carrusel en 1989 con Gabriela Rivero y finalmente en 1993 Sueño de Amor, que fue protagonizada por Angélica Rivera y Omar Fierro. Tony Carvajal también trabajó mucho en teatro en obras como Un Día de Estos, La Tempestad, El Candidato de Dios, La Vidente junto a Dolores del Río y La Casa de la Luna de Agosto, con la que le tocó inaugurar junto a toda la compañía el famoso Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México. El actor lamentablemente fue diagnosticado con la enfermedad del Alzheimer y enfisema pulmonar. Falleció el 4 de octubre de 1995 a causa de un paro respiratorio a los 74 años de edad. Rodeado de sus seres queridos, su esposa de toda la vida, Lucille Henderson, con quien se había casado en 1946, y sus hijos, Antonio y María Marta, quien para entonces estaba casada con el actor Leonardo Daniel, así como sus 3 nietos, Jimena, Leonardo y Antonio. Sus restos descansan en el Panteón Español de la Ciudad de México. Tony Carvajal fue un gran actor
creador del cine, el teatro y la televisión mexicana. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Si es así, deja un comentario. Suscríbete a este canal si te gusta saber más de los famosos, sus historias, sus biografías. Y nos vemos en el próximo, que fue de... Hasta la próxima.